Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros aquí en Manuel Ramos, todo en finanzas a través de Facebook Live. Acuérdense que deben compartir con sus amigos este mensaje que va a estar excelentísimo para todos los empresarios que tienen dudas acerca de los préstamos del SBA, esos préstamos que fueron otorgados a través de esta crisis económica y que han ayudado a millones de pequeños empresarios, la mediana industria. Sin embargo, hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Por esta razón, este programa es muy especial porque vamos a tener de invitado a Carlos Salazar, contador público certificado, y quien va a dar respuesta a esas preguntas, a esas inquietudes que ustedes ya van a enviarme a través de Facebook en Ramos Economía. Así es que muchísimas gracias y bienvenidos una vez más. Bueno, quiero decirles que hay optimismo en la economía. La Reserva Federal ha dado a conocer el día de ayer que la economía, el Producto Interno Bruto de la Nación, puede estar positivo un 3.7%. En el mes de junio habían hablado de que estaríamos negativos un 6.7%. Por lo tanto, son alicientes que se nos están dando ahora a través de la Reserva Federal. Y Jerome Powell fue muy preciso al decir hace un par de semanas de que lo que está buscando es mayor inflación para mantener el pleno empleo en la nación. Que dicho sea de paso, se espera que para el cierre de este año el pleno empleo esté al 7.4%. Y es un estimado muy por debajo del 9.4% que se estimaba. Y creo que estas noticias sin duda nos dan un aliciente sobre el desarrollo de la economía real, el empleo, la producción, y creo que estos factores son importantes para tomarlos en consideración cuando hacemos decisiones financieras, decisiones económicas y decisiones también empresariales. Por otro lado, quiero mencionarles que el desempleo que tenemos actualmente, que excede a las 26.3 millones de personas, tiene también un tremendo impacto sobre lo que es el sector inmobiliario. Hay 5.4 millones de personas en los Estados Unidos que han dejado de pagar sus hipotecas, y esto es obvio que trae un impacto sobre el sistema de precios en el sector inmobiliario. Bueno, los economistas esperamos que de aquí al cierre de este año, o sea, último trimestre, se incrementen los niveles de ventas hipotecarias o foreclosures entre 1 a 2 millones de individuos que no van a poder pagar sus hipotecas. ¿Por qué? Porque al regresar al trabajo o hay tiempos limitados, el ingreso no es suficiente, obviamente falta un paquete adicional de rescate pendiente todavía en Washington, y es una situación política en la cual nuestra economía real está de por medio. Los mercados financieros, pues ya ven ustedes cómo se han comportado recientemente. Esos altibajos que hemos tenido son importantes también, las contracciones, correcciones de precio, que nos dan oportunidad para ingresar, para entrar al mercado financiero y obviamente obtener algunas de las compañías en sus portafolios de inversión que pueden tener un impacto muy favorable. Bueno, pero el día de hoy tenemos invitado especial, y ¿qué les parece? Antes de que arranquemos con nuestro invitado especial, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Salazar. Muy buenas noches, Carlos. Es siempre un placer tenerte aquí en este programa. Estoy feliz que me has invitado, me encanta platicar contigo y tienes tantas cosas que compartir con nosotros, y gracias por parte del público. Gracias, man. No, al contrario, Carlos, y para todos aquellos quienes no conocen a Carlos Salazar, que dicho sea de paso es un personaje muy reconocido en el mundo empresarial, además de ser un contador público certificado, y el cual pues el día de hoy quiero sacar mucha información que él tiene en este ramo de la planificación financiera, la planificación de los números, ¿no? Los famosos estados financieros, los balance sheets, como dices tú en inglés, ¿no? Tenemos que aprender mucho de esto, Carlos. Antes de empezar, háblame de Carlos Salazar. ¿Quién es para aquellos quienes no te conocen y que además, pues, obviamente puedan enviarte preguntas y que te pongan por ahí un 4? Es una larga historia, Manuel, pero voy a ser rápido, Adelante, ¿verdad? adelante. Carlos Sí. Salazar, su servidor Carlos Salazar, contador público, CPA. Pues inicié mi carrera trabajando con el gobierno. Trabajé con el gobierno haciendo auditorías federales y estatales por 13 años.
Y ya pasando 3 años con ese tipo de trabajo, sí se acaba uno, ¿verdad? Cambia mucho la mentalidad. Claro. Y pues uno decide hacer el bien. Entonces opté dejar ese puesto hace 13 años para iniciar mi propia empresa que se llama Betay Tax. Tenemos, gracias a Dios, 6 oficinas, tenemos miles de clientes de negocios y estamos trabajando. Esa es la especialidad, ¿no, Carlos? Empresarios. Empresarios latinos. Nos enfocamos más que todo en organizar, crear ese guía que es muy necesario tener para lograr el sueño americano. Bueno, ahí está una base de quién es Carlos Salazar. Y bueno, ustedes ya me conocen. Y para aquellos que por primera vez se conectan, pues este es el programa de Manuel Ramos, Todo en Finanzas. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Porque quiero que analicemos estas incógnitas que ustedes tienen y preguntas sobre los préstamos otorgados por parte de la Administración de Pequeños Negocios aquí en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos con más. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es Todo en Finanzas. Y continuamos nuestra plática de esta noche. Realmente se me antoja analizarla porque se trata de nuestras empresas como hispanos. ¿Saben ustedes que en los últimos 20 años la creación de pequeñas empresas en los Estados Unidos, motor, por cierto, de la creación de empleos en los Estados Unidos, está en manos de los hispanos? Más de 3.6 millones de negocios en manos, ¿qué creen ustedes?, de mujeres hispanas y obviamente también de empresarios como su servidor. Y bueno, esta noche creo que sí es fundamental que hablemos con Carlos Salazar y se me antoja muchísimo la plática. Les platico por qué. Porque Carlos viene de un trasfondo de trabajar con el Estado, y ustedes me conocen como economista liberal, pues obviamente lo que es la teoría del Estado, que ya la hemos analizado, y en esa teoría del Estado, pues a ti te toca o te tocó trabajar 13 años precisamente en ese ambiente donde tuviste la oportunidad de aprender mucho, que ahora lo aplicas en el mercado para ayudar a aquellos que obviamente necesitamos organización, ¿verdad? Definitivamente, todo lo que vamos a hacer siempre requiere que minimicemos riesgos legales, riesgos de auditorías, ¿verdad? O sea, es bastante complejo ese formulario. Queremos llegar al punto de que estamos generando buena utilidad, que estamos trabajando lo mínimo posible para poder aportar el tiempo necesario con la familia, pero requiere un plan, requiere un guía, requiere un asesoramiento profesional para poder llegar allí. Solitos no lo podemos hacer, lo lamento mucho, Manuel, pero solitos no lo podemos hacer. Claro. Es el equipo, como dicen, sí. Teamwork makes the dream work. Así es. Carlos, ¿por qué por el empresario, el pequeño empresario sobre todo, ¿no? Los que ya tenemos callo, que ya sabemos que tenemos que compartirle al socio mayor, que es el IRS, pues obviamente te pregunto, ¿por qué la queja, no? El gobierno me quita, el gobierno me saca, el gobierno no me deja crecer. Tú que trabajaste de ese lado, ¿realmente así es? Definitivamente, porque el gobierno prefiere hacer auditorías de empresarios pequeños. No molesta mucho al empresario grande, ¿verdad? Se va detrás de la gente indefensa, la gente que no está bien asesorada porque colecta más dinero. Entonces una persona, ¿verdad? Si van a la sala de espera del IRS, van a ver que hay mucho empresario, pues cuando estaba la sala de espera abierta, porque ahorita no está abierta, ¿verdad? Claro. Con sus cajitas de recibos del Home Depot y van al matadero. ¿Por qué? Porque la gente no está bien protegida, no está bien asesorada y lamentablemente paga una tasa más alta, Manuel. El empresario pequeño, propietario solo que no está incorporado, por ejemplo, paga un impuesto a un nivel más alto, al 15.3% extra de lo que paga una persona que está incorporada. Entonces es muy importante establecer la fundación de su empresa para que, moviendo hacia adelante, puedan reportar más utilidad y pagar menos impuestos para que los bancos nos abran las puertas, minimicemos riesgos, etc. Ahora, tu mayor lección, para entrar en el tema que nos concierne esta noche, tu mayor lección al haber trabajado para el Departamento de Rentas Internas, conocido como el IRS. Así es. ¿Cuál es tu mayor lección? La lección es de que tienen que organizarse, tienen que prepararse por una auditoría. Tenemos que prepararnos típicamente por
Si ¿Te un destruye, banco, ¿Te destruye una auditoría? definitivamente. O sea, en menos de un minuto sacamos $50,000 y la Wow. persona no va a poder pagar eso en un año. ¿Quebraste algunas compañías? como Muchas, auditor? muchas. Tengo, o sea, sí. Wow. La conciencia, el remordimiento de mi conciencia. Por ¿Duermes eso estamos a tranquilo, hacer el Carlos? bien. Todos los Te días. pregunto, ¿dormirá tranquilo Carlos después de haber quebrado compañías? Pero eso queda en un marco también de referencia, de experiencia, para ayudar ahora al empresario dentro del mercado. Definitivamente. Definitivamente, ¿verdad? Estamos a hacer el bien, no el mal. Muy bien. No tiene nada malo de ser agresivos y pues buscar la manera, ¿verdad?, de defender y proteger nuestro dinero, ¿verdad? Pero a la vez hay ciertos parámetros que no podemos cruzar. Tenemos que tener mucho cuidado. No hay que violarlos. No, a llegar O sea, al tope, al tope, pero no cruzarlos. no cruzarlos. Definitivamente. Bueno, yo creo que en ese sentido, estimados, vamos a tomarle ventaja a Carlos Salazar, contador público certificado, esta noche aquí en su programa Manuel Ramos Todo en Finanzas. Envíenme sus preguntas, sus comentarios. Voy a darle lectura y si ustedes también quieren que hablemos sobre números en el terreno de los mercados financieros, en el terreno de la política, definitivamente voy a aprovechar a Carlos Salazar. Así es que vamos a entrar entonces, Carlos Salazar, esta noche con preguntas que son básicas y sencillas. Vamos a definir, ¿qué les parece, amigos? Vamos a definir esos dos préstamos que ha confundido muchísimo al empresario. Los famosos PPP, o sea, lo que es el Paycheck Protection Program, o lo que es el proceso de protección de nómina, ¿verdad? Y tenemos los préstamos que vienen a través del SBA Law. Correcto. Adelante, correcto. definamos el primero. Mira, el primero, que es el PPP, Payroll Protection Program, se ofreció, mejor dicho, por medio de su banco. Entonces, ese préstamo requiere, para poder recibir ese préstamo requiere que una persona haya pagado impuestos de nómina el año previo. El que no pagó nómina por medio de un payroll con deducción de impuestos, con su talón del cheque de la W2, no califica para recibir ese préstamo. El que es propietario solo y no tiene empleados, ¿verdad? Esa persona que es propietario único y no tiene empleados, que no pagó impuestos o que no reportó mayormente una utilidad, tampoco calificó para ese préstamo. Y ahí es donde viene el problema, Manuel. Ajá. Todos los que nos estén escuchando, Sí. si aplicaron y les dieron dinero Eso erróneamente, entonces corremos un riesgo. ¿Cuál Sí. es el riesgo, Carlos? De que declararon algo bajo multa de perjuicio, ¿verdad? Que muy problemático, ¿verdad? O sea, pues, claro, firmar un documento bajo pena de perjurio. Así es. Oye, son 6 meses de cárcel a 2 años. Definitivamente, por eso tenemos que asegurarnos Wow. que tengan copia, mantengan copia de la aplicación, de lo que prepararon para poder recibir ese préstamo y que a la vez comparen lo que reportaron en esa aplicación con lo que declararon en sus declaraciones de impuestos del 2019. Ok, un pequeño resumen. Entonces, los que califican son los que pagaron impuestos de nómina o tuvieron su payroll el año pasado. Correcto. ¿Hasta qué fecha son elegibles las personas o fueron elegibles o quizás continúan siendo elegibles en este programa? Cualquier persona que no tenía negocio el año pasado, pero que inició este año, tenía hasta el 15 de febrero para poder hacer ese corte. Entonces el gobierno pide que se le mande información de las primeras 6 semanas del 2020 para ver cuánto aportaron de nómina. De nómina. Así es. Ok. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que recibieron un préstamo y que al final pues no calificaban? Simplemente se les proveyó ese capital. ¿Hay que regresarlo? Así es, hay que regresar el dinero o hay que asegurarnos, ¿verdad?, de que sus declaraciones de impuestos del 2019 están bien preparadas, que concuerden la aplicación con la declaración. Muy importante. Aplicación y declaración. Definitivamente. Los números deben coordinar. Correcto. Ahora, ¿qué vemos de ventajas y desventajas de este programa de lo que es la protección de lo que son pagos de nómina? Bueno, mira, el problema que vemos nosotros es de que mucha gente que aplicó para el PPP, el Payroll Protection Program, aunque pagaron nómina el 19, todo bien, de que realmente no estaban necesitados del préstamo. O sea, Bueno, que pero había un temor. Yo creo que en ese sentido se justifica, ¿no? De que hay un temor, no sabíamos qué iba a pasar, si al final se terminaba la posibilidad de productividad y tienes razón, o sea, al final se pidió, a lo mejor no se ha usado y pregunto, o sea, ¿se puede regresar para evitar un conflicto? definitivamente se puede regresar ese dinero, pero a la vez que estén conscientes de asesorarse,
No hagan decisiones de regresar dinero o de pedir el perdón. Simplemente por regresarlo. Así es. Okay. Lo tenemos que ver porque lo que pasó es que el gobierno se adelantó, mandó dinero, pero no nos dio lo suficiente de información para definir lo que se considera un desastre económico. Correcto. Esta agencia, por cierto, estimados amigos, se creó en un par de semanas. Esta agencia no existía, como lo está mencionando Carlos Salazar, y creo que en ese sentido, la falta de instrucción, inclusive de regular cómo se iba a otorgar, muchas personas, muchos empresarios pequeños y medianos recibieron este dinero sin tener que recibirlo. Yo creo que es aquí precisamente donde vienen los conflictos y los problemas. Por eso quiero que ustedes me envíen sus preguntas, sus comentarios relacionados a este tema, ya que Carlos Salazar va a estar dando respuesta a estas inquietudes. Y no se les olvide visitar nuestra página de YouTube. Háganle like. Tenemos todos los videos de Manuel Ramos, todo en finanzas, y en Facebook y a través de Twitter. Estamos siempre para darles a ustedes datos, información y, claro, sacarle provecho a esta información. Vayamos a una pausa, mi queridísimo Carlos Salazar, y vamos a regresar con más, porque nos debes muchas respuestas. Hay que darle, Manuel, hay que darle. Regresamos después de una pausa. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954, y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas. Y continuamos nuestra plática de esta noche en su programa Manuel Ramos, todo en finanzas. Quiero recordarles a todos ustedes que no se pierdan todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en Univisión Radio, el programa de Cara a Cara con las Finanzas que conduce su servidor Manuel Ramos. Ahí tenemos tiempo muy, pero muy especial para analizar muchas preguntas y comentarios que ustedes también nos hacen a través de este programa, que ya va a cumplir prácticamente 9 años consecutivos, ininterrumpidos, a través de Univisión Radio. Y mi invitado especial, ya lo saben, Carlos Salazar, y está caliente el asunto aquí, porque cuando se trata de números, cuando se trata de impuestos, cuando se trata de hacer la declaración, oye, cuando se trata de que recibes un capital y no sabes qué hacer con él, porque yo he recibido muchísimas llamadas de ustedes a través del programa de radio y a través de nuestras oficinas, preguntas relacionadas a que no saben qué hacer con el dinero, que se les otorgó también a través de lo que se conoce como el SBO Disaster Loan. Así es que Carlos Salazar tiene el tiempo y ustedes envíenme sus preguntas. Así es que vamos a finiquitar esta parte, ¿no? Vamos a terminarla con los famosos PPPs, ¿no? Así es, así es. Entonces, lo que pasó es que el gobierno nos ofreció un préstamo que se llama PPP, Payroll Protection Program, y ese préstamo es de un plazo de 5 años a un interés de 1%, muy favorable para el empresario, ¿verdad? Claro. Con la oportunidad de pedir el perdón. Tenemos hasta el fin del año para pedir el perdón. ¿Este año? Este año. Ok, excelente. Pero hay una cosa que me llama a mí la atención, y yo creo que también nuestros amigos pueden estar en la misma situación. Realmente no fue tan satisfactorio, o sea, lo que prestaron, lo que dieron, no fue suficiente para cubrir una necesidad tremenda que nadie teníamos los datos para ver más allá de lo que no podíamos ver en el momento, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en esa parte de que no fue realmente suficiente? Bueno, depende con quién estés hablando, ¿verdad? Porque tenemos de diferentes clientes, empresarios que vemos de que muchos sí lo necesitaban, y estoy totalmente de acuerdo. No fue lo suficiente. Y hubo otra gente que no estaba necesitada y lo pidió. Claro. Entonces ahorita están con el temor. ¿Qué hago? Tal vez me está yendo mejor ahorita más que nunca, entonces ¿qué hago? ¿Puedo pedir el perdón? Qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Y es cierto, ¿no? Muchas personas están teniendo mejor tiempo ahora durante la crisis o después de la crisis que antes de la crisis. Qué interesante, ¿no? Continúa. Sí, se está realineando todo económicamente y hay muchas cosas que no se saben, ¿verdad? Mucha incertidumbre, pero definitivamente les estamos diciendo a nuestros clientes que se esperen, que no manden a pedir el perdón hasta noviembre, se puede decir, porque hay muchas cosas que estamos aprendiendo por día. En el proceso. En el proceso. Muy exactamente, bien. Porque mucha gente tal vez no les va a convenir pedir el perdón por la consecuencia. O sea, haber trabajado con el gobierno, ¿verdad? Vengo con mucho temor. El gobierno no regala nada, acuérdense, todo tiene un precio, todo tiene precio. Tenemos que tener cuidado. Si vamos a pedir perdón, tenemos que pensar de las consecuencias.
¿Cuáles son esas consecuencias? Pues son muy serias, Manuel. Claro. Dime una de ellas. Digo, aparte de firmar bajo pena de perjurio, que ya dije son de 6 meses a 2 años, ¿qué otra consecuencia puede ser, Carlos? Bueno, auditorías del IRS, Claro. porque típicamente un empresario que está pidiendo un dinero, pues hay que acordarnos, ¿verdad? Aplicamos con el gobierno federal, sea el SBA, sea el IRS, Sí. todas son agencias hermanas, comparten información. Claro, comparten información. Entonces ya ahí como el que quiera buscar problemas los va a encontrar. Lo que no queremos es una encuesta, una auditoría que estén mirando nuestros números porque van a Sí. encontrar situaciones Que no queremos muy que encuentren, desagradables. que no queremos que encuentren. Exactamente. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Yo sé que estoy disfrutando esta plática porque hablar con profesionales siempre es muy especial y me trae siempre a indagar cosas que muchas veces típicamente no se preguntan, ¿no? Pero en esta ocasión pues tenemos a Carlos Salazar y ahora vamos a definir ese préstamo adicional que llegó hasta $150,000 que muchos recibieron y que no saben qué hacer con ese dinero. Háblame de este préstamo ahora, conocido como el EIDL en inglés. El famoso préstamo que se tardaron 5 minutos en preparar una aplicación para recibir $150,000. ¿Qué te parece? Fíjate nomás. Magnífico, Pero para ¿no? sacar un carrito, estuve 3 horas en el dealer, ¿verdad? Pero ahí en 5 minutos, ¿verdad? Simplemente poniendo información, $150,000. Ok, yo he recibido muchas llamadas telefónicas en el programa de radio y estas llamadas telefónicas están relacionadas a, tengo el dinero y no lo he usado, quiero comprar una casa, quiero darlo de enganche para comprar un carro, quiero hacer algo con el dinero y no sé qué hacer. A ver, háblame de esto. Definitivamente estar conscientes que posiblemente le vendieron el alma al diablo. No es para asustarlos, pero hay mucha restricción, mucha limitación en cómo se puede usar ese dinero. Le vendieron el alma al diablo. Así es. O sea, seguimos apostando a través de la teoría de Thomas Hobbes de que el Estado es, obviamente, un satán. Bueno, tú sabes a qué me Sí, estoy refiriendo, sí, ¿no? sí, claro. Esa es una situación que debemos de definir en un ángulo que, obviamente, el Estado tiene control de todo, Claro. en pocas palabras. Así ¿no? es. La imposición la tenemos ya encima, el simple hecho de que te hayan colocado en minutos una aplicación y 150,000 o 40,000 o la cantidad de X, ahora obviamente estamos a expensas a esa imposición estatal. Háblame de eso. Así es, y para todas las personas que aplicaron les adelantaron un máximo de $10,000, que fueron $1,000 por cada empleado, y entonces si firman una aplicación que se tardaron 5 minutos, ¿verdad? Viene con llamada tras llamada tras llamada. Oye, ¿cuándo me vas a firmar? ¿Cuándo me vas a firmar? ¿Cuándo me vas a firmar? Y la gente se siente presionada a firmar, ¿verdad? Entonces, lo que la gente no sabe es de que ese contrato pone muchas limitaciones, restricciones, condiciones muy serias. No se permite, un ejemplo, retirar dinero de su empresa para uso personal. Tiene uno que usar, la única manera de retirar dinero es por medio de una nómina, que estén pagando impuestos de nómina. Entonces, el gobierno dice, si te presté el dinero, quiero que todo el dinero de la empresa se maneje nada más para cubrir gastos recurrentes. Todo el dinero de la Todo empresa. el dinero, no nada más el dinero que se les prestó. Entonces ahí es donde wow. viene. Exactamente. Entonces ahí puedo pagar luz, agua, renta, mano de obra, inventario, se vale. Pero lo que no se permite es pagar deudas. Hacer un retiro. No se permiten los retiros. Si quiero sacar dinero, tengo que pagar impuestos de nómina al 15.3%. Tengo que estar en el famoso payroll para retirar dinero de mi empresa. Para mí, si tengo ese préstamo. Ahora, aunque estés incorporado, aunque estés- tengas una corporación aún así tiene que ser vía payroll y sujeto, obviamente, al impuesto de Seguro Social, Medicare y el Income Tax. Exactamente. Entonces, ese préstamo del 3.75 ya se convierte en un préstamo de 20%. Sí. O sea, es bastante Sí, sí. caro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a manejar ese dinero. Con la multa al 150% del préstamo. 150% del préstamo. Así es. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo aplicarían? Bueno, ¿O cómo lo aplicarían? Si una persona abusó del dinero, lo usó para pagar un camión completamente, porque no se permiten pagar deudas de un golpe tampoco. Okay. Porque el pago de una deuda completamente no es un gasto recurrente. El pago del camión mensualmente Ok, ok. sí. Sí, bueno, pero hay que definir, ¿no? Carlos, lo que tú y yo sabemos Sí. lo que son deudas recurrentes, ¿verdad? Y las que no lo son. Claro. Entonces, las deudas recurrentes, por ejemplo, pagar
el lease del lugar, o sea, pagar la renta, pagar maquinaria, pagar utilidades. O sea, recurrente es que cada mes usted está pagando precisamente por ese tipo de gastos y que para ese motivo se le prestó el dinero. Lo que me llama la atención es que tengamos que, obviamente, ahora hacer retiros del mismo capital de la empresa, imagínense ustedes, para efecto de que podamos nosotros utilizar esos 150,000 o la cantidad X. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más. Tengo más preguntas que quiero hacerle a Carlos Salazar. Por ejemplo, ¿tendría yo que hacer una contabilidad de este dinero que se nos prestó? Bueno, después de la pausa, Carlos Salazar le da una respuesta. Regresamos. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas. Y ya tenemos muchas preguntas, caray, muchos amigos. Quisiera saludarlos a todos y leer todas las preguntas, pero mira, Carlos, no te quiero mentir, pero mira cuántas preguntas tenemos de tanta gente que está participando. Muy buenas preguntas, pero yo te hice una pregunta que quedó precisamente en el aire. ¿Tenemos que hacer una contabilidad de ese préstamo? ¿O cómo sería la forma más eficiente que en caso de una auditoría, poder decirle, aquí están, señor IRS, señor auditor, agente del Revenue Service, aquí está precisamente cómo se utilizó el dinero? Así es. Háblanos de eso. Acuérdense de que las palabras se las lleva el viento. Así de sencillo. Tenemos que documentar. El papelito habla, ¿verdad? Entonces, definitivamente se requiere una contabilidad, una organización contable. La contabilidad es un idioma que simplemente el que lo va a interpretar es el contador y el auditor del gobierno. Entonces tenemos que tener las cuentas en orden por medio de estados de cuenta de banco, mantenga recibos, copias de los cheques y otra cosa para pedir el perdón del primer préstamo, que es el PPP, Payroll Protection Program. El gobierno dice que no va a ser lo suficiente tener copias de cheques que pagaron de renta. Quiere ver contrato, quiere ver mucho más allá que el comprobante que se pagó. Entonces tenemos que estar bien preparados porque el SBA, que está revisando todas estas aplicaciones del perdón, claro, no lo va a hacer, o sea, no va a aceptar el perdón de todos. Claro, están analizando las cosas, sí. Carlos, antes de entrar a las preguntas de nuestros amigos, tengo una inquietud, ¿no? ¿Cómo sería posible que el SBA puede hacer una auditoría de millones de préstamos que se otorgaron a pequeñas empresas? O sea, ¿tiene el Departamento de Rentas Internas, el SBA, el personal, las oficinas para lograr eso? ¿O que tú crees que por ahí puede existir un punto de salida en el cual podamos escaparnos por ahí? Mira, y ahí es donde entra la declaración fiscal. Sí, mira, ahí es donde entra la experiencia. Okay. El gobierno simplemente lo que hace es de que hace un análisis de la declaración que se mandó en el del 2019. Okay. Tiene un código que dice Principal Activity Business Code, un código especial que basado en la industria te están monitoreando. Entonces, si ven una persona que tiene un negocio tal vez de construcción o que tiene un negocio de transportación que pidió ese dinero, el gobierno sabe que esa gente no está batallando igual de lo que está batallando una persona en el restaurante. Claro. Entonces, por medio de las declaraciones, se pronostica que se van a hacer análisis internos por medio de las computadoras para poder ser auditorías de la gente. Sí, la innovación es la que va prácticamente a hacer todo eso, ¿no? Y sabes que hace años tú y yo hablamos de cómo el gobierno está preparando ya los sistemas para que ellos mismos nos preparen las declaraciones fiscales. Imagínense ustedes cómo es que el gobierno se mete en todo. Por eso me gustó lo que dice Carlos, no da nada gratis, there is no free lunch. Siempre vamos a pagar el precio, lo pagamos de una u otra manera. Imagínense que durante la vida nos quitan el 50% en income tax o impuestos de ventas, impuestos de servicios, etcétera, etcétera. Y luego cuando llegamos a fallecer, el gobierno quiere la otra parte, impuestos de muerte. Así es que no nos podemos escapar, pero qué bueno que tenemos a Carlos Salazar porque él tiene la solución. Habiendo trabajado con el gobierno, tú tienes soluciones. Y sabes que Joel me pregunta, dice, felicidades a los dos, muchísimas gracias. Dice, me gustaría preguntarle al contador si hay una cantidad mínima o promedio que puede uno aplicar o cómo lo hace el gobierno. ¿Aplicar para qué? Para el préstamo del SBA.
Para el SBA todavía está, el del PPP se cerró. Se cerró. Ya no está disponible ese préstamo. El del EIDL, por medio del SBA, todavía se puede aplicar y les van a pedir la información del ingreso en bruto que declararon en el 2019 y el costo de la mercancía que se revendió. Son dos datos muy importantes que requieren una contabilidad. Excelente. Marta dice lo siguiente, 150% de multa y luego pone una cara así, ¡ah! Aquí está, 150% de multa. Y sí, 150%, pero quiere que lo expliques. ¿Cómo es la cantidad? Si le dieron 100,000, ¿cuánto es el 150? O sea, $50,000 más. Así es. O sea, tiene que repagar 150,000. El préstamo más la multa. Siempre y cuando haya una encuesta, una auditoría y no puede comprobar que usó el dinero, ¿verdad? A la causa, pues. Correcto. Si hubo abuso, si pagó deudas, si lo invirtió, si sacó bonificación. Claro. Todo eso cuenta como una violación del contrato, entonces tenemos que asegurarnos de que el dinero se esté reportando y documentando de una manera apropiada para que no paguen esa multa. Muy bien. Pregunta que nos hace Israel Robles, dice, salí del forbearance y no me quieren dar un refinanciamiento hasta que pague 3 meses y después podré. ¿Qué pasa con eso? O sea que, acuérdate que les dieron 3 meses, 6 meses de no hacer pagos en las hipotecas y las personas quieren ahora pedir un préstamo. Si bien es cierto, no afectó el récord crediticio, por otro lado, no están pudiendo obtener un préstamo. ¿Qué recomendarías? Bueno, en ese caso, si van a aplicar para el préstamo de negocio, del SBA, del EIDL, entonces, siempre y cuando califiquen para poder aplicar para ese préstamo, aún no se permite retirar el dinero de ese préstamo para pagar su casa, porque es considerado un gasto personal. Ok, muy bien. Pero si sacan el dinero, si lo retiran por medio de una nómina, entonces ese dinero lo estamos filtrando, pagando el impuesto al 15.3% y con ese dinero ya podemos irnos de vacación, pagar nuestras casas. Claro. Gasto personal. Muy bien. Pregunta que nos hace Humberto, dice, me gustaría saber, dice, si puedo calificar para el préstamo como empresario, debo impuestos al gobierno de 3 años. Híjole, mira. Qué buena pregunta, muy excelente pregunta, gracias, Humberto. Definitivamente. Sí. La única deuda personal que se permite es pagar deuda federal. A ver, explícamelo. Entonces, si yo aplico con el SBA, pongo mi información ahí de mis ingresos en bruto, mi costo de mercancía que revendí, y me dan un cheque de 100,000, y tengo deudas con el IRS de 3 años, que de 30,000, un decir. Sí. Entonces, me permiten de la misma cuenta esa escribir un cheque al mismo IRS. Muy bien. O sea que sí se puede utilizar, pero nada más para ese efecto. Correcto, no para los impuestos estatales, para los impuestos federales sí. Muy bien. Pregunta que nos hace Lalo, dice, me gustaría saber cuántos años son esos préstamos si es que se puede lograr uno. 30 años. 30 años. 30 años, imagínense, al 3.75%. Y para todos que nos estén escuchando que están incorporados sin garantía personal. O sea que no aplica, uno no se hace responsable personalmente. Ok, buen punto, ¿eh? Porque podríamos pensar que puede venirse sobre mi casa, sobre mi auto, o a menos que compre una casa o compre un auto, entonces la historia es diferente. Que haga un abuso del uso del dinero. Del dinero. Definitivamente son 30 años sin garantía personal. Eso es interesantísimo. Yo creo que si buscamos la posibilidad de sacarle provecho a todo esto, estimados, es siempre estar bien informados, ¿no? Hay una pregunta que nos hace María, dice, me gustaría saber si las pérdidas que tuve en mi plan de pensión pudieran ser deducibles este año. No son deducibles, claro que no. No son deducibles porque es un plan de pensión, está diferido de impuesto y si está diferido de impuesto, el mercado da la vuelta, recupera el precio. A menos de que usted tenga una cuenta que no sea plan de pensión, o sea que no sea un IRA, 401k, un Roth IRA, una anualidad, y entonces usted vende sus acciones a pérdida, puede tomar una deducción fiscal. ¿Cuál es la deducción fiscal, por favor? Bueno, si una persona invierte... Sí, vamos a imaginar que perdió en papel 3,000 y realizó la pérdida. Pero no en pensión, pero como inversión. No, como inversión. El límite son de $3,000 al año nada más. ¿Verdad? Pero muy importante bajo el CARES Act, del beneficio de que permiten que la persona retire dinero.
que retiren dinero por medio de su IRA, su 401k, sin pagar la multa del 15% y se pagan los impuestos de máximo de 3 años, ¿verdad? Pero hay que hacer la declaración, ¿eh? O sea, vamos a hacer la aclaración que se tiene que hacer una declaración y pagar el impuesto en el año que ustedes lo sacan, y son 36 meses para regresarlo como rollover a su plan de pensión. Bueno, amigos, hay muchas preguntas, pero vamos a tomar un espacio más porque tengo mucho que hablar con ustedes sobre lo que es la planificación de esos préstamos, y voy a aprovechar esta noche, si ustedes me lo permiten, 10 minutos más a Carlos Salazar. Vayamos a esta pausa y regresamos con más preguntas. Así concluye Manuel Ramos. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954, y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas. Continuamos nuestra plática. Muchísimas gracias. No se les olvide que el próximo sábado ustedes y yo tenemos una cita en Univisión Radio 1020 AM y hablamos de finanzas, de economía, de política, y hacemos un análisis de lo que está ocurriendo en el terreno de los mercados que están muy nerviosos recientemente. Pero el día de hoy nos concierne hablar sobre los préstamos que ha otorgado la Administración de Pequeños Negocios, las famosas pymes, se les conoce como las pymes, pequeñas y medianas industrias, y esos hasta $150,000, pero que también tienen consecuencias cuando no se utiliza eficientemente. Bueno, mi queridísimo Carlos Salazar todavía con nosotros, y muchas preguntas que ustedes hacen. Joseph Chávez dice, ¿me puede decir, por favor, esa información comercial de crédito? ¿Qué es la diferencia entre un consumer credit y un crédito comercial? O sea, me imagino, Joseph, préstamos al consumidor como las tarjetas de crédito, ¿verdad? El préstamo del auto, pero el crédito comercial es empresarial. Así es, hacia una corporación, a una entidad, una LLC, una corporación S, una corporación C, y el préstamo del banco es directamente hacia la empresa, con garantía personal es considerado un comercial. Así es. Ahora, ¿se le puede prestar a una corporación? Porque muchos no saben que las corporaciones también tienen su propio buró de crédito. Y creo que es aquí donde fallamos por no incorporarnos, por no tener la información a la asesoría y tomar ventaja del sistema corporativo, del sistema de crédito empresarial. Carlos, ¿podrías hablarme de la cuestión de crédito, ¿no? De cómo se maneja para una corporación y que el individuo nada más quizás firme como un aval? Así es. Pero en realidad el préstamo le pertenece a la corporación. Pues mucha gente tal vez no sabe lo que es una corporación. Una corporación es una persona legal. Tiene cuenta de banco, tiene acta de nacimiento, declara cada año, tiene su propio crédito. Es una persona legal, pero no es persona moral, no es persona física. Es una persona legal, ¿por qué? Porque el gobierno nos permite ser padres de una persona legal. Es un libro con documentos legales, son papeles, y esos documentos nos protegen. Por eso es muy importante para todos que nos estén escuchando, si están trabajando independiente, que consideren incorporar su propio negocio para que ustedes ya no corran los riesgos legales. Correcto. Y hay una pregunta que nos hace precisamente Josafat Ramos, primo o prima, le vamos a dar respuesta. Dice, buenas noches, gracias por informarnos. ¿Cómo es mejor registrar una compañía, corporación, INC, LLC, Corp? Gracias. Todas las entidades tienen sus pros y sus cons y tendríamos que ver en qué tipo de negocio tienes y cuánto generas para poder asesorarles realmente el tipo de entidad. Por eso es muy peligroso ir a un internet, al LegalZoom, a entrar a hacer su propia corporación porque no, es mucho más complicado. No, es que lo que pasa es que requiere de asesoría fiscal, empresarial, legal, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero sí hay que aclarar, Carlos, de que todas las corporaciones nacen como corporaciones C, corporaciones cerradas, y luego hay un periodo de tiempo donde se nos permite aplicar para que la corporación se convierta en S. Pero ustedes tienen que hablar con el profesional. Háblame de esta diferencia ya a raíz de esta pregunta que nos están haciendo, la diferencia de la corporación C y la corporación S desde el punto de vista de la protección de los bienes personales. Bueno, las protecciones son idénticas. El gobierno estatal, en este caso California, cobra $800 anuales. Es cuota de piso. El gobierno dice, ¿me pagas mis $800?
Y te protejo hasta de sí mismo. Me gusta cómo Carlos nos dice, pagar la cuota de piso, $800 anuales, pero me gusta también la teoría del Estado, dice, yo te protejo de todos menos de mí. Me lo acabas de dar. Sí, Carlos, muy buena, muy buena. Carlos, la pregunta que nos hace ahora Oscar está relacionada precisamente, dice, ¿cuál de las dos corporaciones paga más impuestos, la corporación S o la corporación C? Definitivamente la corporación C, Oscar. Ahí hay doble tributación. Pagas impuesto a nivel corporativo y cuando retiras el dinero a tu cuenta personal para cubrir tus gastos personales, vuelves a pagar el impuesto. Doble tributación. ¿Cuál es la tasa actual? Al 21% al nivel de la corporación y 8.84% a nivel estatal. Una suma casi del 30%. Muy bien. Otra pregunta muy interesante que nos está enviando María Eugenia Hernández Cortés. Dice, buenas tardes, nosotros tenemos una corporación y nos dieron el préstamo. Por favor, expliquen si hay que pagar, cómo, cuándo, dónde. Bueno, ya estamos aquí precisamente hablando con Carlos Salazar. Muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cuándo y dónde? O sea, ¿desde cuándo se tiene que pagar y a dónde se tiene que pagar? Se nos está dando una gracia de 1 año para poder repagar el préstamo. Muy bien. ¿Verdad? Pero muy interesante, Manuel. Ahorita si entramos al internet y buscamos dónde pagar, no hay información. Es lo que está diciendo, precisamente. No lo hay, no lo hay. No lo hay. Entonces eso asusta. Sí, sí, no, pues, y aparte de que ya nos has asustado más el Estamos día de acumulando hoy. intereses, ¿eh? Seguimos acumulando intereses. Muy bien, Ed Islas dice lo siguiente, señores, compartan, compartan para que más personas aprendan del que más sabe de finanzas, el señor Manuel Ramos. Oye, gracias por el piropo, oye, me siento muy agradecido. Señores del jurado calificador, ustedes ya saben que estamos siempre aquí para darles muchos datos, mucha información y sobre todo traer profesionales de la calidad de nuestro gran amigo, el contador público certificado, Carlos Salazar. Carlos, entremos dándole un cierre a esto, porque hay muchas preguntas y a todos aquellos que no he podido ver sus preguntas, muchísimas gracias por enviármelas, gracias por la confianza y sobre todo por estimarnos tanto y creer en lo que estamos haciendo como profesionales. Démosle un resumen a nuestra gente. Bueno, hay que prepararnos, ¿verdad?, para lo que viene, ¿verdad? Uno piensa que vienen tiempos muy duros, muy difíciles, porque cuando el gobierno está imprimiendo dinero de esta manera, obviamente viene con consecuencias, ¿verdad? Claro. El gobierno va a recuperar ese dinero. Entonces, cuando ¿De dónde lo recupera, Carlos? Por medio de una inflación. Por medio de sacar un dinero del bolsillo. Bueno, imposición, ¿no? Pues sí, porque es impuesto inflacionario. Claro. O sea, definitivamente. Crear inflación para cobrar impuestos. Claro. Y nadie dice nada. Claro. Okay, claro. Muy bien. Continúa. Y va a subir las tasas de impuestos y mucha de esa inquietud pues viene por medio de las elecciones que vienen. No se sabe qué va a pasar. Ese es otro punto interesante. Las elecciones, precisamente me estaba aquí haciendo una pregunta. Miriam, ¿no? O sea, ¿qué opina el contador acerca de las elecciones? Si queda Biden, dice, ¿cómo nos va a ir con los taxes? ¡Qué viva, Miriam! Buenísima pregunta, ¿no? Así es que, adelante. Bueno, obviamente el Partido Demócrata tiene muchos sueños y cree mucho en ayudarle a la gente, se puede decir, ¿verdad? Correcto. Entonces tiene que colectar más impuestos para gastar en sus programas. El republicano típicamente no cree mucho en programas, entonces cree más que todo de que entre menos impuesto colecta, entonces mayor actividad puede crear. Mayor actividad. Entonces ahí depende de en qué posición estén ustedes como empresarios, ¿verdad? Pero definitivamente, si los demócratas entran, van a subir las tasas de impuestos. Ahora, vamos entonces ya en la recta final de todo esto y me da mucho gusto, Carlos. Me gustaría que pues envíale un saludo, ¿sabes a quién? Alguien que nos está viendo esta noche. El padre y la madre de mi gran amigo Carlos Salazar. Un saludo muy especial. Siempre están ellos pendientes de Manuel Ramos, todo en finanzas. No trato de asustarlos, estimados señores Salazar. Trato de darles a ustedes la información y sobre todo, pues, de tener a su hijo aquí. ¿Saben qué? Es un privilegio, es un honor tener a Carlos Salazar en este programa. No solamente le da el toque profesional que requerimos, sino la información que usted tiene y debe recibir de un profesional. Así que, Carlos Salazar, muchísimas gracias. A ti y gracias por esas lindas palabras. Mis papás me están escuchando, yo sé, ¿verdad? Y entonces se van a caer ahorita, ¿verdad? Se ve muy bien su hijo, se lo garantizo. Además quedó perfecto el día de hoy con un buen equipo de producción aquí en Manuel Ramos, todo en finanzas, y todos los muchachos que trabajan, pues obviamente hacemos lo mejor. Así es que ya lo saben, Carlos Salazar, Manuel Ramos les dice hasta la próxima y que Dios continúe bendiciendo sus vidas.
Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.